Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con el capítulo 4, donde estudiamos la doctrina del Espíritu Santo. Pero primero vamos a orar pidiendo la guía del Señor, que el Señor pueda guiarme, que sea el maestro para que podamos entender esta doctrina tan importante de la Iglesia. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Rogamos, Padre Santo, que tú bendiga nuestras vidas. Estamos en tu presencia, Señor. Dependemos, Señor, totalmente de ti. Nuestra dependencia, Señor, es total con respecto a ti. Te pedimos tu suficiencia para poder enseñar las Escrituras. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, como estudiantes. Te ruego que tú bendigas sus vidas, ilumines su mente, su corazón, para que lo que compartamos hoy, Señor, pueda servir para el crecimiento espiritual de nuestras vidas, Señor. No venimos, Señor, aquí para alimentar nuestro ego ni nuestro conocimiento intelectual. Venimos a estudiar tu palabra, y tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de dos filos. Y Dios mío, y queremos que ella nos redarguya, Señor, que tu palabra nos examine, Señor, y que podamos salir de aquí edificados y santificados en ti por la palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel. Amén. Tomen asientos, hermanos. Vamos a hacer un pequeño repaso y les pido que ustedes me ayuden con el repaso. La semana pasada, o la otra semana que estuvimos estudiando, habíamos empezado con la doctrina del Espíritu Santo y había cosas muy importantes que teníamos que entender sobre la doctrina. Y lo primero que teníamos que entender de la doctrina es que el Espíritu Santo es una persona. ¿Y cómo se manifestaba en la persona del Espíritu Santo? En la vida del cristiano, o en la vida misma, como Dios, enseñándonos, guiándonos, hablándonos. ¿Qué más? A ver si se acuerda bien más. Dirigiéndonos, dándonos sabiduría. Si todo el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, aquel que nos habla, aquel que vive en nosotros para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y la otra cosa importante es que teníamos que entender que es una persona, pero no una persona común. El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y todos los atributos divinos habitan en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es poderoso, es omnipotente. El Espíritu Santo es, a ver qué más, ¿se acuerda algo? Operó en la creación, como tiene el poder creador. El Espíritu Santo es omnisciente, sabe todas las cosas, es omnipresente, está en todos lados. Hoy está con nosotros y estará en algún otro instituto bíblico o estará en una iglesia donde haya ese culto. El Espíritu Santo es omnipresente. Es decir, todos los atributos del Padre y del Hijo son propios del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona y es una persona divina. También dijimos que el Espíritu Santo opera en la redención del hombre. Operó en el nacimiento de Cristo, opera en la regeneración del hombre, opera llamando al hombre a la salvación, dándole convicción de pecado. El Espíritu Santo ocupa un rol muy importante en la obra de redención. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, no venimos por la elocuencia del predicador o del evangelista en cual nosotros hemos escuchado para escuchar el mensaje del Evangelio,
sino que vinimos a Cristo porque el Espíritu Santo nos ha dado convicción de pecado, nos ha llamado y nos ha traído a los pies de Cristo. Él nos trajo a Cristo. El ser humano no tiene la capacidad de acercarse por sí mismo, por su propia voluntad, a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza caída ama más las tinieblas que la luz. Pero en el momento que escuchamos el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo nos dio convicción de pecados, sacó las ventas que tapaban nuestros ojos espirituales, pudimos ver la majestad de Cristo, pudimos ver la obra sacrificial de Cristo en la cruz y pudimos acercarnos a Él en arrepentimiento y fe para que Él perdone nuestros pecados. Esa es la obra del Espíritu Santo. No vinimos a Cristo por una voluntad propia. Jesús dijo, vosotros no me elegiste a mí, sino que yo elegí a vosotros. También, el simulador ese opera continuamente en la vida del redimido. Es decir, no solamente el Espíritu Santo ha operado en nuestra redención, sino que opera continuamente en nuestra vida. Opera santificándonos, hablándonos, guiándonos, transformándonos a la imagen de Cristo día a día. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Es decir, el Espíritu Santo tiene una actividad plena en la iglesia y en la vida de cada redimido, obrando todos los días en la vida del creyente, haciendo todo lo que dijimos. Y también el Espíritu Santo opera en los dones ministeriales, en los dones dentro de la iglesia, lo que tenemos de parte, los dones que tenemos en la iglesia, o los dones que han sido repartidos por el Espíritu Santo, en su soberanía y en su perfecta voluntad. Todo lo que podamos hacer dentro del reino de Dios no es nuestro, no es algo que nosotros hayamos conseguido, no es algo que nosotros hayamos buscado alcanzar, sino que todos los dones dentro de la iglesia, todos los ministerios de la iglesia han sido repartidos por el Espíritu Santo. Él nos llama y Él nos capacita para la obra. Bueno, hemos escuchado de manera completa en la clase pasada todo este tema. Y ahora vamos a continuar con el tema del Espíritu Santo, tan importante, y vamos a hacer preguntas y vamos a ir contestándolas a medida que las preguntas las podamos escribir en el pizarrón. ¿En todo creyente habita el Espíritu Santo? Esa es la primera pregunta. ¿En todo creyente habita el Espíritu Santo? Cuando hablamos de creyentes, hablamos, por supuesto, de verdaderos creyentes. Y después vamos a ver también cómo podemos edificarnos, podemos estar seguros que somos verdaderos creyentes, o cómo podemos estar seguros que algunas personas son verdaderos creyentes. Y la primera pregunta sería, ¿en todo creyente habita el Espíritu Santo? En algunos. Los gnósticos decían que dentro de la comunidad gnóstica, y eso también lo querían introducir dentro de la iglesia, que había ciertas personas dentro de la iglesia misma, por eso quisieron introducir su doctrina dentro de la iglesia, a donde ellos decían de que Dios tenía un trato especial con algunas personas, no con todas. Que algunas personas tenían una iluminación especial. Y por supuesto el apóstol Pablo y Juan mismo también en su primera carta lo refuta. Pero el Espíritu Santo habita
en todo cristiano. En todo cristiano. Más allá de su manifestación externa, si habla en lengua o no habla en lengua, en todo creyente verdadero habita el Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios 2:13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos, no hablan de algunos, sino de todos. Es muy claro el texto, y no solamente este texto, no tomamos un texto de la Biblia para confirmar la doctrina, no, la Biblia está, digamos, la doctrina bíblica nos enseña que en todo creyente habita el Espíritu Santo. Y la otra pregunta sería, ¿en qué momento comienza a habitar en el creyente el Espíritu Santo? ¿En qué momento? Hay un momento especial en la vida del cristiano donde el cristiano de repente viene sobre él el Espíritu Santo, o el cristiano en el momento de su conversión ya recibe el Espíritu Santo. Vamos a hacerlo por la Biblia. Vamos a ver por la Biblia. Efesios 1:13: y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? Habiendo oído la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad. Es decir, cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el texto dice, y habiendo creído en él, es decir, oímos la palabra, el Espíritu Santo nos alumbra y creemos en Cristo. Cuando oímos la palabra de verdad, en ese momento dice, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Es decir, en el momento que oímos el mensaje de la verdad, creímos en Cristo, nos acercamos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo comenzó a habitar en nuestras vidas. Esto no sucede en un momento especial en la vida del cristiano. Esto sucede inmediatamente cuando el verdadero creyente se arrepiente y cree en Cristo. Si no, es imposible que crea, si no puede. Primero, no es posible que crea, porque la fe es un don, es un fruto del Espíritu Santo. Tampoco es imposible que cambie, porque el Espíritu Santo es el que regenera. Tampoco es imposible que sea santificado, porque el Espíritu Santo es el que se santifica. Es imposible que lea la Biblia y entienda si no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro bíblico. Es decir, en el momento que el cristiano cree, escucha la palabra y cree, y se arrepiente y se acerca a Cristo en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo en ese mismo instante comienza a vivir en el hombre, lo transforma en una nueva criatura y ya deja de ser hijo de la oscuridad y empieza a ser hijo de la luz. La tercera pregunta sería, ¿cómo estamos seguros si en nuestra vida, buena vida del creyente, habita el Espíritu Santo? ¿Cuál es la señal principal de que el Espíritu Santo habita en la vida del hombre? Y aquí la Biblia nos habla de expresiones externas, sino que dice, Romanos 8, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros.
y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así, ¿cuál es la señal de que el Espíritu Santo habita en nosotros? El texto de Romanos dice, si andamos en el Espíritu, si no vivimos según la carne, sino si vivimos según el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si vivimos en la carne, quiere decir que el Espíritu Santo no mora en nosotros y no somos de Cristo. El texto es muy claro, muy claro. Así que la primera pregunta sería, ¿en todo creyente habita el Espíritu Santo? Sí. Cuando el Dios nos llama, escuchamos la palabra de verdad, creímos, nos acercamos a Cristo en arrepentimiento y fe, habita en nosotros el Espíritu Santo. ¿En qué momento? En ese instante. En ese instante que somos iluminados por el Espíritu Santo mismo y podemos ver a Cristo crucificados, escuchar el mensaje de Cristo crucificados y somos redimidos. En ese momento habita el Espíritu Santo, porque si no, no podríamos creer ni siquiera sin la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo estamos seguros de esto, que el Espíritu Santo habita en nosotros? ¿Qué dice el texto de Romanos? Que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. La prueba que el Espíritu Santo vive en nosotros se refleja en nuestra vida cotidiana. Cómo somos en el trabajo, cómo somos con la familia, cómo somos en el colegio, cómo somos en el barrio, cómo somos en la iglesia, en la comunidad cristiana. Sí, nuestra vida misma va a reflejar si nosotros poseemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros todos los días, cada momento, cada segundo nos va transformando a la imagen de Cristo. Si yo hace un año de mi vida, cuando tenía 59 años, soy el mismo que hoy, mire, tengo que tener dudas, pero yo tengo que ser mejor que hace un año atrás. ¿Por qué? Porque hay una obra continua del Espíritu Santo en mi vida. Eso es continuo. El Espíritu Santo es una persona divina que habita en el corazón del hombre, somos el del creyente, somos templo de su Espíritu Santo y su principal obra es glorificar a Cristo, que Cristo sea glorificado. ¿Y cómo Cristo sea glorificado? A través de nuestra vida de piedad. Por supuesto, no vivimos en una perfecta santidad, pero nuestra vida de piedad debe ser evidente. Ningún hombre puede vivir una perfecta santidad porque luchamos todos los días contra nuestra naturaleza caída, todos los días. Pero tiene que haber una evidencia en nosotros, que hay un cambio, que hay una transformación, que el Señor ha transformado y va transformando continuamente nuestras vidas. Ahora, la pregunta sería, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es algo que nosotros los pentecostales hemos escuchado infinidades de veces, hemos escuchado acerca de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el verdadero significado que da en Efesios? Y para poder entender el texto, debemos entenderlo en su propio contexto y, por supuesto, en el libro de Efesios. Está en el libro de Efesios y a la luz del libro de Efesios tenemos que entender el texto de Efesios. Si bien nosotros podemos buscar pasajes que nos ayuden a entender en otras partes de la Biblia, pero para poder entender este pasaje, lo que Pablo quiso decir en Efesios, tenemos que entender lo que Pablo quiso enseñar, lo que enseña en el libro de Efesios. Y el libro de Efesios, capítulo 5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo que hay de solución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. El texto que hemos escuchado tantas veces, ¿no?
no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y es increíble que muchas veces los falsos maestros o falsos profetas o falsos pastores tuercen la Biblia, ¿no? Y también vemos también que no hay luz del Espíritu Santo en las vidas que escuchan eso y no pueden entender que lo que le están enseñando es falso, ¿no? No solamente hay una, digamos, o consciente o inconscientemente el falso profeta va a enseñar algo falso, ¿no es cierto? O por falso de conocimiento, o buscando ganancias deshonestas, no sé la razón, que no puedo entrar en la cabeza de un falso profeta o un falso maestro, ¿no es cierto? No se puede. Sí, todas las escrituras, no sé, guiado por un espíritu maligno, no sabemos, pero lo increíble de esto es que hay cientos de personas o miles de personas escuchando eso y no pueden entender que eso es lo que está diciendo es falso, ¿no? La otra vez hablábamos, cuando hablamos cuando hablamos de la luz de la palabra y cómo la palabra de Dios tiene luz en sí misma y es tan entendible, ¿no?, la palabra. Y también hacemos una pregunta y decíamos de que también es fácil torcer la palabra. Y en verdad, la palabra no es fácil torcerla. Digamos, las personas son fáciles de escuchar un mensaje torcido. Las personas quieren escuchar muchas veces mensajes torcidos. En una oportunidad estaba trabajando y viene un compañero de trabajo y viene como un borracho, ¿no? Para acá, para allá, hablando como un borracho, comportándose como un borracho. Y yo sabía que era creyente y él sabía que yo sabía que él era creyente y me dice: no estoy borracho por el alcohol. Lo que pasa es que recién vine de la iglesia y estoy borracho por el Espíritu Santo. Y ahí en esa iglesia, que está en plena capital de Buenos Aires, van muchas personas de mucho estudio, de mucho conocimiento intelectual, pero ¿cómo no se dan cuenta de lo que le están enseñando es falso? También conocí a muchas personas y conocí a una persona en particular que también él decía que cuando oraba al Señor en su intimidad, el Espíritu Santo lo tomaba y lo tomaba tan fuerte, o la presencia de Dios era tan profunda que me decía así: el Espíritu Santo me aporreó, me decía. Fui aporreado por el Espíritu Santo. Dice, y estuve en cama 2 días porque el Espíritu Santo me aporreó. Ahora, yo nunca vi en esa persona piedad, nunca vi una vida transformada, cambiada, nunca vi santificación en esa persona. Entonces el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, está hablando de una manera específica de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. No significa, digamos, estar borracho o temblando o aporreado. Lo que está explicando el apóstol Pablo aquí es que en las religiones paganas del tiempo de Pablo, y especialmente en Éfeso, donde eran muy paganos, estaba ahí, era un centro de religión, Éfeso, donde estaba el templo de la diosa Diana, y por eso a Pablo lo persiguen, porque predicaba juntamente contra esos dioses. Las personas se emborrachaban en el templo de la diosa Diana. Estaban muchas personas, había muchas prostitutas,
que entre comillas eran sacerdotes de ahí, de sacerdotisa del templo de Efeso, y las personas iban y se emborrachaban, ¿no? Y decían que a través de la borrachera ellos tenían comunión con los dioses, sus propios dioses. Y en ese contexto el apóstol Pablo dice, no embriaguéis con vino, porque era muy natural que las personas en ese tiempo, y especialmente en Éfeso, se embriaguen. Y le está diciendo, no hace falta que ustedes se embriaguen para tener comunión con Dios o con sus dioses. Para ustedes tener comunión con el verdadero Dios, deben ser llenos del Espíritu Santo. Así como si fuera una contradicción, ¿no es cierto? Una comparación. Mira, aquellas personas se están emborrachando para tener comunión con su Dios. Se emborrachan y van al templo, o se emborrachaban mismo en el templo y para tener comunión con su Dios. Y nosotros no tenemos que emborracharnos. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para tener comunión verdadera con Dios. Ahora, si prestamos atención en el texto bíblico que dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas antes bien sed llenos, vamos a ver que no es una sugerencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice, mire, si ustedes quieren, si pueden, si tienen tiempo, en algún momento de su vida, llénense del Espíritu Santo. No, está en un imperativo, y en un imperativo continuo. ¿No es cierto? Ser lleno, todos los días, ser lleno del Espíritu Santo. No ser lleno hoy y mañana vacío, no. Ser lleno está hecho en un imperativo continuo. El apóstol Pablo dice, ser lleno. No es una decisión que yo deba tomar en algún momento de mi vida. No. Es un mandamiento de Dios que debemos de cumplir a lo largo de todas nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, si estudiamos el libro de Efesios, vamos a ver que en el mismo libro de Efesios hay otros mandamientos, ¿no? Hay muchos mandamientos del Espíritu Santo. Hay muchos mandamientos que debemos de cumplir, tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, como familia, como creyente. El apóstol es muy claro con respecto a cómo vivir nuestras vidas en el libro de Efesios, cómo debemos vivir como creyentes en el libro de Efesios. Pero dentro de todos esos mandamientos que tenemos en el libro de Efesios, vamos a leer muchos imperativos como este, pero no vamos a poder cumplir ningún mandamiento, no podemos recibir ninguna promesa de Dios si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver, así como es un imperativo el apóstol diciéndonos de que seamos llenos del Espíritu Santo, hay otros imperativos que es imposible que podamos cumplir si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. Por eso dice en Efesios 1:13, vamos a estudiar el libro de Efesios para entender el texto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Dios te llama, ¿no? Dios te llama, habiendo oído la palabra de verdad, como habíamos dicho, el evangelio de vuestra salvación, escuchamos el evangelio y habiendo creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Dios nos llama y ahí en ese mismo momento que nos llama, cambia nuestra naturaleza caída por una nueva criatura, un nuevo hombre nacido de Dios para obedecer.
y nos capacita a través del Espíritu Santo para que podamos obedecer. Y dice Efesios 14, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención y la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, es nuestra arra, es nuestra herencia hasta que lleguemos a la glorificación, hasta que lleguemos nosotros al cielo. Es decir, el Espíritu Santo, en el momento que creímos, hasta el momento que partimos, va a estar obrando continuamente en nuestra vida. Bueno, continuamos con la segunda, después de descanso, con la segunda parte. Estábamos hablando del tema de qué es ser lleno del Espíritu Santo. Y habíamos hablado que la llenura del Espíritu Santo no es una opción en la vida del cristiano, sino que es un mandamiento de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios, tenemos que vivir una vida de piedad, necesitamos vivir en santificación, necesitamos progresar en nuestra vida de fe, en nuestra vida de santificación, necesitamos tener dones para poder edificar a la iglesia, y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, si ustedes leen las cartas de Pablo, o cualquier carta, inclusive también la de Pedro, y en particular las cartas de Paulinas, o del Espíritu, o las cartas que escribió el apóstol Pablo, van a encontrar que en los primeros capítulos hay doctrina, y luego de la doctrina viene el mandamiento, o viene el imperativo. Bueno, yo les enseñé esto con respecto a Cristo, yo les enseño esto con respecto a ustedes. Ahora, tomando en cuenta todo lo que aprendieron en los primeros capítulos del libro, entonces ahora ustedes tienen que hacer esto. Vamos a ver la parte, no toda, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo, cómo el Espíritu Santo, cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña doctrina primero en el libro de Efesios, y después están los mandamientos doctrinales. Dice Efesios 2:18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada al mismo Espíritu del Padre, doctrina, ¿cierto? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, doctrina, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, doctrina, de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, también la doctrina, a quien vosotros también sois justamente edificados para morada del Espíritu Santo, doctrina, ¿no? Dios nos enseña que en el momento que creímos, doctrinalmente recibimos el Espíritu Santo. Dios nos enseña que todo creyente posee el Espíritu Santo en el momento que creyó, con respecto a la doctrina, pero con respecto a eso, ¿no es cierto? Si entendemos que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos parte de la familia de Dios, entonces ahora tenemos responsabilidades como esa. Tenemos mandamientos sobre eso. ¿Por qué? Porque nosotros habita el Espíritu Santo. Yo no le puedo pedir, ¿no?, al árbol que tengo en la vereda que dé naranjas o que dé peras, porque es un árbol que da sombra, nada más, sirve para eso. Ahora, mi hermano, acá están hermanos que tienen árboles con frutales, ellos sí van a esperar que sus naranjas, que sus plantas de mandarina den mandarina. Lo que el apóstol Pablo nos enseña: mire, ustedes son naranjos, ustedes son parte
de la vid, son pámpanos y por lo tanto ahora tienen que dar frutos. Y ahora les voy a enseñar qué tipo de frutos tienen que dar, ¿no? Y lo que la Biblia nos enseña es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para conocer a Dios. No hay otra manera de conocer a Dios sino es por el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu, de sabiduría y revelación, y en el conocimiento de Él. Así que el Espíritu nos da a nosotros sabiduría, revelación y conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero no un conocimiento intelectual de Dios, sino un conocimiento espiritual de Dios. Alumbrando los ojos, vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrad los ojos, en vuestro entendimiento, el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es nuestra esperanza y cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra propia herencia. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos que se predique la Biblia en la iglesia. Por eso necesitamos que se enseñe la Biblia, para que nuestro entendimiento sea iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 3:16, para que Él os dé conformes a la riqueza de su gloria y ser fortalecidos por el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite por la fe en vuestros corazones, así que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que haya ser lleno de toda la plenitud de Dios. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo nos va a dar conocimiento, nos va a dar revelación, para que Cristo, habitando en nosotros a través de la fe, podamos entender cuál es la grandeza del amor de Dios, cuál es la longitud, la profundidad y la altura de Dios. Y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Nosotros, cuando estudiamos la materia de Dios, ¿no? O la teología propia que dijimos que se llamaba, dijimos que conocer a Dios de manera plena es imposible. Vamos a entenderlo en la eternidad en el cielo, vamos a estar eternidad tras eternidad en los cielos y vamos a seguir conociendo a Dios. Pero aquí, hermanos, ¿cierto? El Espíritu Santo nos da la capacidad de ese conocimiento que excede a todo conocimiento humano, nos da la capacidad de entender el amor de Cristo. El amor de Cristo. Para las personas, Cristo simplemente es un hombre clavado en una cruz. Para nosotros, Cristo es Dios, es nuestro Señor, y ha mostrado su amor para nosotros, muriendo en la cruz por nosotros. Amén. No sé si hay un hermano ahí, Pérez Millo. Samuel Pérez Millo dice: yo conozco una persona que es el rector de la Universidad Católica, que él entiende la Biblia, que entiende intelectualmente la Biblia de tapa a tapa. Y si vos le decís un texto y no te acordás de la cita, él sabe la cita, el texto, él sabe todo, entiende todo, pero no tiene la luz espiritual. Y él le dice a este hermano pastor, si ustedes lo quieren escuchar por internet, en internet, que se llama Pérez Millo, es un maestro hermoso del Señor. Él dice: querido pastor, ¿cómo quisiera yo creer lo que enseño?
él es profesor del seminario de la Universidad Católica. Él enseña teología, pero no cree en la teología. ¿Por qué? Porque no entiende, no tiene la luz, no tiene la revelación de Dios para que Cristo sea revelado. No estamos aquí aprendiendo algo intelectual, no estamos aquí aprendiendo algo que no va a llenar simplemente nuestra cabeza. El propósito de enseñar la Biblia es que llene nuestro corazón. También necesitamos el Espíritu Santo, porque todos los días estamos luchando con nuestra propia naturaleza, todos los días. Por eso vamos a ver algunos textos bíblicos aquí que el apóstol Pablo nos exhorta a despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Bueno, los que están aquí en la estrella saben de lo que yo les comento acerca de lo que dijo Lutero. Lutero dijo: yo pensé que en el agua del bautismo mi viejo hombre iba a morir ahogado, pero el desgraciado sabía nadar. Entonces mi trabajo es matarlo todos los días. Por eso dice la Biblia: hacer morir en vosotros las obras de la carne. Y eso es un trabajo continuo. Y la única manera que el cristiano pueda hacer morir las obras de la carne y despojarse del viejo hombre es a través del Espíritu Santo. El hombre no puede. El Evangelio no ofrece un cambio moral el hombre. Decir, bueno, mira, para que sea más bueno, para que sea más amable. El Evangelio lo que propone es cambio de naturaleza. Cambio del ser. Por eso la Biblia habla del viejo hombre y del nuevo hombre. Y el viejo hombre siempre va a luchar contra el nuevo hombre. Pero si el nuevo hombre está lleno del Espíritu Santo, siempre va a vencer al viejo hombre. Pero la Biblia dice, ¿no es cierto?, hablando de nuestra nueva naturaleza, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 1:4, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que dice, yo le voy a dar muchos mandamientos, dice el apóstol Pablo, pero primero le enseña doctrina. Estos dos textos son doctrinales. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buena obra, los cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Verdad? Dios tomó de Cristo mismo, ¿no?, y nos creó en Cristo Jesús y nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de Él. Eso es doctrina. Y después el apóstol Pablo, ya que ustedes fueron creados, si es verdad que fueron creados en Cristo Jesús, si es verdad que han sido escogidos, si es verdad que son verdaderos cristianos, yo les voy a dar ahora unos mandamientos de cómo deben vivir. Es decir, nuestra nueva naturaleza, fuimos escogidos y creados para buenas obras, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Es decir, en nuestra regeneración, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, en la regeneración, cuando creímos en Él, eso pasa en el mismo momento que creímos, tomó su propia naturaleza, nos creó en Cristo Jesús, y eso se cumple la promesa de la redención, donde dice que, ¿no es cierto?, que Él va a transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Es decir, Cristo toma un poco de barro que no sirve para nada, que está ahí en la calle, y después lo lleva a su casa como el buen alfarero y nos transforma a la imagen de su Hijo. Y también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder reflejar en nosotros, ya que entendimos todo esto. Dice Pablo, ya que han entendido todo lo doctrinal, ahora yo les voy a decir cómo tienen que vivir. ¿Cómo tienen que vivir? Si es verdad que el Espíritu Santo mora en nosotros, como dice el texto que habíamos leído. Si es verdad que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si no, no son de Cristo. Y si son de Cristo, estos mandamientos que yo les voy a dar, estos mandamientos doctrinales, ustedes los van a cumplir con la ayuda del Espíritu Santo.
Pero si el Espíritu Santo no mora en ustedes, no lo van a poder cumplir. Y se van a dar cuenta que Cristo no mora en ustedes. Bueno, y tienen la oportunidad de acercarse en arrepentimiento y fe a Cristo de verdaderamente, y para que el Espíritu Santo more en ustedes. Dice Efesios 4:17, vamos a leer algunos textos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entrenecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su persona, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y acá viene el mandamiento, pero más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad les habéis oído, y en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad de que está en Jesús, en cuanto a vuestra pasada de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, a la justicia, santidad y de la verdad, por lo cual, desechando toda mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que haga no temáis, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay que ser benignos con todos, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sigamos con el capítulo 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Vieron? Primero el apóstol les enseña que el momento que creyeron son llenos del Espíritu Santo. Después les enseña que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Les enseña que son creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Que los escogió justamente para esto, para que sean santos. Ahora que entendieron esto, bueno, ahora vivan así. Y si no pueden vivir así, es porque no tienen a Cristo, porque dice el texto, si no viven así, es porque no son de Cristo. Amén. Las Escrituras nos enseñan que la obra de Dios, nuestra regeneración, nuestro cambio es perfecta y completa. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos tomó y tomó de su propia naturaleza, puso el molde de Cristo para hacernos conforme a la imagen de Cristo. El Evangelio no es un mensaje humano. No, las personas no tienen que entender que el Evangelio es una nueva manera de vivir. Una vez leí ahí en San Miguel, en nuestra ciudad, un mensaje que decía, Cristo es una manera de vivir. No, Cristo no es una manera de vivir. Cristo es una manera de morir y vivir en Él. El Evangelio no propone un cambio moral, un cambio de pensamiento, no nos propone creer en otra religión. El Evangelio nos propone nacer de nuevo.
nacer de nuevo por el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que no es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, el desarrollo y el crecimiento de nuestra nueva criatura, nuestra nueva criatura que fue creada en Cristo Jesús, se llama santificación. Es decir, el desarrollo y el crecimiento de esa nueva criatura nacida en Cristo Jesús se llama santificación. Y la Biblia lo da como un niño, ¿no? Uno nace espiritualmente en el momento que cree y el Espíritu Santo mora en él, pero es un bebé espiritual, ¿no es cierto? Pero eso se va desarrollando en la vida, va madurando, va creciendo en la santificación, en la fe, en la vida de santidad, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las Escrituras, ¿no es cierto? Y la santificación es posicional. ¿Por qué? Porque decimos que es posicional porque somos santos, no porque seamos perfectos, sino significa que somos santos posicionalmente por la obra de Cristo en la cruz. Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados, y ser santo significa ser apartado, ser apartado. Nosotros tenemos la imagen falsa de lo que significa ser una persona santa, porque tenemos en nuestra cabeza todavía la imagen de los santos católicos, que están ahí en un lugar, que están todavía quietos ahí, no se mueven con carita de bueno. No, eso no es santo. La santidad bíblica es alguien que está apartado con un propósito específico. Y el primer propósito específico de la santificación, o por qué Dios nos aparta, es para conformar en nosotros la imagen de Cristo y darle gloria a Él a través de eso. Y eso es progresivo. Nadie va a ser completamente sano de un día para otro, de ninguna manera. Eso es progresivo. Por supuesto, los nuevos cristianos van a ir creciendo, los más grandes van a tener capacidad de enseñar a los más nuevos. Es decir, es un crecimiento continuo. Y el crecimiento continuo no para cuando llegamos a pastor, no, continuo, hasta el día que partimos con Cristo. El Espíritu Santo está obrando en nosotros, haciéndonos crecer, porque nuestra meta debe ser poder encalzar la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Y por supuesto, ser perfecto como Cristo, nunca vamos a lograrlo, pero sí tenemos que anhelarlo todos los días. Quiero ser más como Él, quiero ser más como Él, quiero ser más como Él. Por eso dice 2 Corintios 3:18, por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como del Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo, como por el Espíritu Santo del Señor. Somos transformados de manera continua, de gloria en gloria, hasta que a la imagen de Cristo. Y eso debe ser una prioridad en nosotros, de poder querer encalzar la estatura de Cristo, y el Espíritu Santo obra en eso, para que nosotros podamos sentir que queremos ser como Cristo, y el Espíritu Santo obra para que seamos transformados a su imagen. Ahora vamos a ver otros mandamientos que hay en el libro de Efesios, por cual el apóstol Pablo nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andáis como digno de la vocación que fuiste llamado. El apóstol dice, bueno, fueron llamados a una nueva criatura en Cristo Jesús, fueron llamados a ser transformados a la imagen de Cristo, fueron llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, fueron llamados por Cristo para ser parte de Cristo mismo, Cristo parte de ustedes. Ahora sean dignos de ese llamado. Y dice, con toda humildad y mansedumbre,
Efesios 4:2, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, cual es sobre todos y sobre todos. Dice, ya que Cristo nos llamó a ustedes, sean humildes como Cristo, sean más mansos como Cristo, sopórtense en cada uno como Cristo, sean solicitos en guardar la unidad. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo. Por eso. También el Espíritu Santo reparte los dones en la iglesia y capacita a la iglesia para ser edificada a través de esos dones. Efesios 4:11, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no andemos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí con todas coyunturas, de que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir modificándose en amor. El Espíritu Santo reparte los dones, capacita a los cristianos para que estemos en unidad y para que los dones que recibamos podamos edificarnos los unos a los otros. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y siguen los mandamientos doctrinales, ¿no es cierto? Dice Efesios 5:21, sometidos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella, para santificarlas, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo cuerpo. El que no ama a su mujer, a sí mismo no se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y su carne y sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a ella, y los dos serán una sola carne. Grande es el misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete, y la mujer respete a su marido. Efesios 6. Hijitos, obedeced a vuestros hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. También dice, después sigue hablando, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como Cristo, no viviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, habiendo
de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vuestro está en los cielos, para que Él no hay, y para Él no hay excepción de personas. Sigue los mandamientos por los demás hermanos, fortalecidos al Señor y en el poder de su fuerza, vestidos toda la armadura de Dios. Porque el apóstol dice, mira, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo para esto. Primero, para vivir una vida personal en santidad, para vivir una vida en comunión con la iglesia, para edificar a la iglesia, para ser buenos padres, para ser buenas madres, para ser buenos hijos, para ser buenos amos, para ser buenos esclavos o obreros. Necesitan ser llenos del Espíritu Santo, porque el mundo vive de otra manera y nosotros debemos de vivir de otra manera, no como el mundo vive, como leímos el texto anterior, en textos anteriores, no ya como el mundo vive, sino viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y para eso el hombre necesita ser lleno del Espíritu Santo. Es una manera muy diferente de pensar y de vivir, cómo el mundo vive y cómo el hombre piensa, ¿verdad? Y también necesitamos el Espíritu Santo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que tenemos espíritu contra potestades y gobernadores, dice Efesios, que operan en lugares celestiales. Leemos Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos al Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con los prestos del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar con los dardos del fuego del maligno, tomad lleno de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Ninguna iglesia, ningún creyente puede enfrentarse a la potestad de las tinieblas si no es lleno del Espíritu Santo de Dios. Por último, necesitamos del Espíritu Santo porque debemos despojarnos de nuestra propia humanidad, debemos despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, de nuestros egos, de nuestra soberbia, reconociendo nuestras propias debilidades, ¿no es cierto? Y nuestras limitaciones, viviendo en dependencia de Cristo, esperando siempre en su suficiencia. Esa es la manera que el hombre se llena del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer para llenarme del Espíritu Santo? Bueno, esto. Despojarme de mi propia humanidad. Despojarme cada día de mí mismo. Yo no puedo. Aquí en este lugar están las notas ocupando este lugar de la tele. Si yo quiero que otra cosa ocupe este mismo lugar de la tele, yo debo sacar esta nota para que ocupe este espacio, porque no puede ocupar el mismo espacio dos materias, digamos. La materia no puede ocupar el mismo lugar, la materia va a ocupar otro lugar que esté vacío. Si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos despojarnos de nuestra propia humanidad, de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, de nuestro ego, de nuestra soberbia,
reconociendo nuestras debilidades, nuestras limitaciones, viviendo en una completa dependencia de Cristo y esperando en su suficiencia. Dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Cuando nosotros más queramos crecer, cuando nuestro orgullo quiera crecer, cuando nuestra vanagloria quiera crecer, cuando nuestro ego quiera crecer, nuestra soberbia quiera crecer, no va a haber lugar en nuestra vida para que sea lleno del Espíritu Santo. Necesito que Él crezca, pero también es necesario que yo mengue, dice la Biblia. 2 Corintios 12:9, hablando de Pedro, hablando de su aguijón en la carne, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas y necesidades, en persecución y angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la actitud que tenemos que tener si queremos que Dios nos llene con el Espíritu Santo. Nos debemos vaciar de nosotros mismos. Y no solamente eso, sino que debemos anhelar la persona del Espíritu Santo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Debe haber un anhelo interior fuerte y real en nosotros, de querer que Cristo sea parte de nuestra vida a través del Espíritu Santo. Debemos anhelar, así como un ciervo brama por las aguas, debemos bramar, debemos necesitar. Ese debe ser nuestro objetivo, nuestra pasión de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y dónde vamos a encontrarlos? En una vida de oración, en una vida de devocional, en intimidad con Dios, en oración, en la bendita palabra de Dios, que es la revelación de Dios. En eso vamos a encontrar. Cuanto más estudiamos la Escritura, más vamos a entender quién es Dios y vamos a entender más quiénes somos nosotros. Y cuando más entendamos quién somos nosotros como seres humanos, más vamos a querer despojarnos de nosotros mismos y querer que Cristo habite en nosotros. Por último, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, mística, que anda por ahí como una paloma, una persona divina que opera en el interior de cada verdadero creyente. No hay que pedir que venga, no hay que pedir que se derrame. Él está, Él vive en nosotros. Hay que pedir que de adentro Él nos llene. ¿Entienden? No hay que pedir que Él baje. No hay que pedir que Él venga. Él está en nosotros. Si somos verdaderos cristianos, Él está en nosotros. Pero tenemos que pedir que Él llene. Que de ahí de donde está lleno nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, todo sea lleno del Espíritu Santo. Yo que tengo problemas de salud, digo, Señor, llena del Espíritu Santo aún mis órganos, mis pulmones, mis intestinos, mi corazón, mis entrañas, mis músculos, todos sean llenos del Espíritu Santo. Debemos vivir como dignos del Evangelio. Y por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra manera de vivir el Evangelio. No hay otra manera de servir en el Evangelio. No hay otra manera de crecer en el Evangelio, sino es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así terminamos la clase. Dios los bendiga. Esperamos que hayamos sido claros. Dios los bendiga. Amén.